Hola, Towandas. Bueno, estamos aquí en Zoom porque seguimos en el confinamiento, así que seguimos con las entrevistas virtuales para haceros un poquito más llevadero el confinamiento. Y hoy tenemos una invitada muy especial, una invitada que nos ha presentado Násara. Bueno, no sé si la recordáis, tenemos un vídeo con ella estupendo en Jerez de la Frontera y después estuvimos haciendo también un directo con ella en Instagram. Y nos ha presentado a Narimeh Mouassi, que bueno, pues es una crack, es activista feminista, obviamente, como no podía ser otra cosa, argelina, es estudiante y también es cofundadora de la plataforma feminista Nesguia, que creo que en árabe significa feminista, si no me equivoco. Exacto. Nada, que nos hace mucha ilusión estar aquí contigo, Narimen, que muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotras, gracias a vuestro colectivo, a Towanda, por haberme invitado, gracias por el interés que demostráis a la lucha feminista argelina y norteafricana en general, que no siempre se hace, así que se agradece. Y estoy yo encantada de estar aquí con vosotras. Pues, pues más encantadas estamos nosotras de tenerte aquí y sí que queríamos empezar precisamente hablando un poco de esa plataforma de Nesguia. Cuéntanos cómo decidisteis fundarla, por qué y cuál es vuestra labor principal. Cuando surgió la idea, surgió de una necesidad, porque hemos visto que había un vacío en el terreno donde no se habla hay mucha comunidad, ¿no?, del norte de África aquí en España, y por ello pues hay muchas mujeres que viven todo tipo de discriminación, y porque siempre existe una sociedad dentro de la sociedad, ¿no? Entonces nuestra comunidad es como una sociedad dentro de la sociedad española, y que tenemos problemas a veces diferentes, que necesitamos otro tipo de tratamiento, necesitamos poner el foco sobre algunas cuestiones que no siempre se conocen, y hacer conocer al mismo tiempo la lucha pues, feminista del norte de África, que se desconoce. Entonces trabajamos en las dos partes, ¿no? Tanto aquí en España como en nuestros propios países, y cada una de nosotras pues o forma parte de algún colectivo allí también, o está siempre en contacto con mujeres de unos colectivos y milita a su manera. Y también pues mostramos todas las contradicciones, y aclaramos nuestras dificultades y nuestro patriarcado, que es el patriarcado islámico. Lo intentamos explicar, intentamos hacer un tipo de divulgación, explicar lo que es, mostrar sus contradicciones, escribir sobre ello y hablar sobre ello. Y al mismo tiempo ofrecemos un acompañamiento psicológico a las chicas de nuestro contexto, que deciden tomar la iniciativa de empoderarse, de salir de casa a veces, y que encuentran muchas dificultades para ello. Entonces tenemos una psicóloga, tenemos una trabajadora social, y bueno, siempre estamos en contacto con estas mujeres. Cuando Nasara nos propuso que te entrevistáramos, pues nos hizo mucha ilusión, pero me di cuenta de que desconocía completamente, que desconocíamos el movimiento feminista en Argelia, que por lo que luego he estado investigando, está muy vivo ahora mismo. Ahora más que nunca ahora. Es que el feminismo en Argelia tiene muchos años atrás, o sea, no es algo nuevo, no es algo que ha surgido ahora mismo en Argelia con el movimiento popular, porque hay que saber que en Argelia desde el 22 de febrero ha empezado un movimiento popular que era al principio para quitar al presidente Bouteflika, y luego pues ha ido teniendo otras reivindicaciones y tal, y entre ellas pues las feministas que han salido a la calle, ¿no? Y cuando han salido estas mujeres a la calle, pues claro, como todas las luchas, han tenido como una mediatización, ¿no? Que han salido a la calle, entonces todo el mundo empezó a ver a estas mujeres que salen a la calle. ¿Qué es eso? ¿Qué es el feminismo? Que no solo vosotros lo ignoráis, sino que también lo ignoran en Argelia a veces, o sea, digo, no las feministas, sino el pueblo argelino en general, ¿no? Piensa que es algo nuevo en Argelia, mientras que no es el caso. En Argelia tenemos una lucha muy antigua, o sea, muy antigua. Hay que saber que Argelia es un país nuevo, es un país joven, ¿no? Que nos hemos independizado en el 62, 1962. Ya estamos hablando de ayer, vamos. La primera asociación feminista que surgió en Argelia, de feministas digo argelinas, ha surgido en el 70, en el 47 en Argelia, o sea, antes de la independencia de Argelia, ¿no? Tiene historia y tiene escritoras que estaban escribiendo, escritoras argelinas que hablaban de la condición de la mujer durante la colonización como después.
de la colonización argelina. Entonces, el feminismo argelino podemos decir que existe desde hace mucho tiempo y ha tenido su auge del feminismo en los años 80, 70, 80, y luego hubo un periodo del terrorismo en Argelia donde ya se había parado la palabra, que ya no podían hablar las mujeres, que eran 10 años en todos los años 90, y luego ahora, después del terrorismo y ahora con la revolución, con el movimiento popular, pues claro que han vuelto a esas mujeres y ahora están hablando. La femme algérienne se doit de combattre dès la naissance. Déjà, être née femme ici dans ce pays, c'est déjà handicapant, qu'on le veuille ou non. El pasado 21 de junio, medio centenar de mujeres de la sociedad civil decidieron dar un paso más y celebrar su primer encuentro en la ciudad costera de Tijerent, la región de Kabilia, para convertirse en una fuerza política feminista. Aquí lo que vemos habitualmente, incluso dentro de espacios feministas, es una reivindicación de la existencia de un feminismo islámico con unas señas de identidad muy marcadas, pero a poco que profundizas con vuestras reivindicaciones, no tienen nada que ver. No, no. A ver, yo cuando hablo de Argelia, porque yo he sido formada en el feminismo en Argelia, o sea, yo no llevo aquí mucho tiempo en España, así que he sido formada dentro del feminismo en Argelia, con mujeres argelinas. Y te puedo decir que nosotros en Argelia no tenemos un feminismo islámico. Lo que tenemos en Argelia es lo que conoce como el feminismo universal, ¿no? Los derechos universales, derechos que no haya una discriminación entre hombre o mujer, y son derechos que no son sacados de ninguna religión. Que defiendan el fin de la violencia física, económica, sexual y psicológica contra las mujeres, la abolición del actual Código de Familia y la participación libre y efectiva de las mujeres en todas las esferas de la sociedad. Y eso es lo que reivindicamos, o sea, reivindicamos igualdad en la herencia, reivindicamos abolición de la poligamia, reivindicamos que no haya acoso, reivindicamos que hayan más medidas para luchar contra la violencia contra las mujeres y contra los feminicidios. Todo eso lo reivindicamos, entonces es compatible con lo que se reivindica aquí también, es lo que es el feminismo, vamos. Lo que pasa con el feminismo islámico, que existe aquí en Europa, pero que no existe en Argelia, por ejemplo. Yo no conozco a ninguna feminista islámica que sea argelina, ni de la antigua generación, ni de la nueva generación. Entonces es una corriente que es típica de aquí, ¿no? Que de hecho la primera conferencia se hizo en Barcelona en 2005, no se hizo en Argelia, ni se hizo en Marruecos, ni en Túnez, se hizo aquí en España. Pero vamos, el feminismo que reivindicamos nosotras en Argelia no tiene nada que ver con la religión, o sea, no se saca de la religión, no se intenta justificar en Argelia el feminismo con la religión, porque hay que saber que en Argelia lo que tenemos dos tipos de legitimidad, ¿no? Tenemos la legitimidad religiosa y tenemos la legitimidad de la guerra, de liberación, ¿vale? Entonces tú cuando eres un religioso o eres una persona que haya hecho la guerra por la liberación de Argelia, en los dos casos tienes legitimidad, de más o menos al mismo nivel, o incluso lo de la guerra tiene más nivel. Las mujeres en Argelia han luchado de la misma manera que los hombres, han liberado de la misma manera al país los hombres. Entonces, sobre esta base pedimos derechos iguales. Es un poco limitante y tal, lo reconozco, tiene que ser porque soy ser humano, merezco estos derechos, y no porque he liberado el país, pero te digo que hasta el día de hoy es la legitimidad que tenemos. No tenemos la fuente no es la religión para sacar el derecho, sino porque lo merecemos, porque hemos liberado el país, porque es lo que más se considera como importante en Argelia. Leyendo las entrevistas que hay en Google tuyas, que fuiste detenida yendo hacia una marcha, ¿no? En una de esas semanas, la semana de 19, creo que ponía en el artículo, fuiste detenida junto a tu prima por la policía sin ningún motivo. ¿Cómo está ahí el tema de las manifestaciones, el control policial, etcétera? ¿Por qué te detuvieron? Depende de la semana, depende de lo que sale nuevo, porque al principio pues era normal, luego ha salido contra la bandera, la prohibición de la bandera Tamazight, por ejemplo, que es la bandera bereber, es una bandera de identidad, de cultural. Y bueno, pues me pararon la policía, simplemente tenía en una bolsa las pancartas feministas, tenía 3 pancartas. Y bueno, igualdad entre hombres y mujeres, ciudadanía para las mujeres y cosas así, ¿no?
Yo estaba ahí sobre las 11, me iba a quedar con las amigas y tal en la puerta de la facultad de la Universidad de Argel. Y bueno, pues simplemente me detuvieron, la policía empezaron a buscar en mi bolso y tal para ver si tengo pues bandera Tamazight, ¿no? Y al final pues no tenía bandera Tamazight y sabía que era prohibido, no podía arriesgarlo, así que no llevé mi bandera Tamazight, simplemente me fui yo con mis pancartas en una bolsa. Y te juro que se quedó así mirando las pancartas un buen rato, o sea, mirándolas y no sé si no he entendido, no sé qué pasó exactamente, pero se quedó como 10 minutos ahí mirando las pancartas, intentando así, y luego pues simplemente habla en su radio, tenemos una feminista por aquí que la vamos a mandar. Y me llevaron. Y eso, pues preguntando qué vais a hacer, que formas parte de un colectivo, tienes una página en internet, tienes... y esas cosas, ¿no? Yo temía un poco que sepan que tengo una página en España. Me llamó la atención que te preguntara si tenías una página, una plataforma sobre feminismo. Claro. Están preocupados, ¿eh? ¿No? Claro, es una guerra de mediatización. O sea, vinculas ideas y las ideas son peligrosas. Entonces, tú cuando estás hablando de unas ideas así, que son progresistas, que son por la igualdad, que ponen en peligro todo el sistema patriarcal sobre el cual se construye tanto el gobierno argelino como la sociedad argelina, entonces tú estás poniendo en riesgo su estatus, ¿no? Su poder. Y por eso pues representa su peligro. Y bueno, yo tenía un poco de miedo que sepa que tengo una página en España, porque puede simplemente acusarme de trabajar con el extranjero o algo así, ¿sabes? Y entonces eso, dije que no tengo, que no formo parte de nada y tal, y luego pues me dejaron ahí como 3 horas esperando en eso, preguntando cosas, pasando de un despacho a otro, y luego nos soltaron. Pedí que me devuelvan las pancartas, pero no han aceptado devolvérmelas. No han querido. Y bueno, pues me fui a marchar igual. Y dije, pues me han pedido irme a mi casa, pero me fui a marcharme igual. Y bueno, todo lo que estaba escrito en la pancarta, que he escrito en el artículo, digo que todo lo que estaba escrito y no podía llevar la pancarta, pues lo hemos gritado fuerte y alto. Porque no pueden quitarnos la voz si nos quitan las pancartas. Exacto. Un poco queríamos preguntarte por el tema de cuál era la situación de la mujer durante la colonización y qué supuso para las mujeres argelinas y luego que profundizaras un poco más en esto que has comentado, en la lucha de las mujeres argelinas durante la descolonización del país. ¿Cuál fue la implicación de las mujeres en esa lucha y en la liberación de Argelia? La historia para mí es algo muy importante, porque si no sabemos historia, no sabemos cómo se han desarrollado las cosas, no sabemos cómo hemos llegado al punto al que hemos llegado hoy en día, cómo hemos llegado a la situación en la que estamos hoy en día. Argelia ha sido colonizada siempre, o sea, siempre en la historia de Argelia ha habido unos pueblos que han venido, ha habido unas conquistas, han venido los árabes, han venido los romanos, han venido los vándalos, los cartagineses, de todo, ¿no? Y han venido los españoles también en el oeste de Argelia, en Orán, precisamente, que es la ciudad más española, como decimos, en Argelia. Y bueno, la última colonización pues fue la colonización de Francia, ¿no? En 1832, perdón. Y nos hemos liberado en 1962. Y bueno, ¿cómo ha sido la situación de Argelia durante la colonización? Pues muy mal, que había 2 tipos de documentación en Argelia. Había la documentación de los franceses y había la documentación de los argelinos, que era indígena, ¿no? Teníamos como identidad, mis abuelos en su papel de identidad eran indígenas. Y los indígenas les aplicaba un tipo de derecho y de leyes distintas a los franceses. Los franceses tenían el derecho francés de aquella época y los argelinos teníamos la Sharia. ¿Qué es la Sharia? Son el derecho musulmán, o sea, la poligamia, la repudiación para las mujeres, el matrimonio para las mujeres, las niñas, y todo eso era permitido para los argelinos, pero no era permitido para los franceses. O sea, durante la colonización de Francia, en ningún momento ha apoyado o ha hecho que las mujeres argelinas tengan más derechos, ni ha hecho avanzar la lucha feminista y los derechos de las mujeres, porque simplemente se les aplicaba un derecho distinto.
Y bueno, pues durante la lucha por la liberación, que son los últimos 8 años, desde el 54 empezó hasta el 62, las mujeres eran iguales que los hombres, aunque no tenían derecho dentro de la propia lucha argelina para liderar la lucha, sino que tenían unos papeles así de ejecutivas, hacían lo que se les decía, pero no eran las que decidían lo que había que hacer, ¿no? O sea que también o sea, es discriminante, vamos, es patriarcal. Y bueno, pues las mujeres llevaban armas, han ido al ejército, han ido a los maquis, se han formado dentro de la lucha por la liberación, han sufrido la cárcel, han entrado muchas a la cárcel. De hecho, mis abuelas han entrado a la cárcel, han sido torturadas. Una de la tía de mi abuela ha sido, mataron 8 de sus hijos y ella misma la han torturado con electricidad, ¿sabes? Y ha tenido discapacidad toda su vida por eso. Y entonces la mujer ha luchado y ha dado su vida por la liberación de Argelia, ¿no? Ha luchado igual que los hombres, con las armas y sin ellas. Que después de la liberación hay que saber que Argelia se había proclamado como república democrática, popular y socialista. De hecho, la constitución de Argelia hasta el día de hoy sigue siendo la constitución socialista, donde se dice en el artículo 4 que no hay discriminación entre hombres y mujeres. Pero perdona, Narimen, entiendo que sería una igualdad formal, ¿no? No era una igualdad real tampoco. Una igualdad en la ley, no una igualdad social. Porque hay una diferencia entre una igualdad social dentro de la familia, dentro de casa y todo eso, dentro de la tribu, dentro de... Pero ¿se habían abolido, por ejemplo, la poligamia, matrimonio infantil, etcétera? ¿Eso se había abolido o no? Vamos a ver. El matrimonio infantil sí que se limitó en la edad, se puso una edad más alta, porque antes era con 9 años te casan. Y se puso como que te juzgan si casas a tu niña a esa edad. Entonces se puso hasta los 16 años, si no me equivoco. Que no es maravilloso, pero es mejor de lo que había antes, ¿no? Y luego por la poligamia, por ejemplo, no era legal como estaba durante la colonización. Y tampoco era ilegal, me explico. O sea, que no era prohibida, pero tampoco era permitida. Era un vacío legal ahí que no se había tomado en cuenta. Y por eso dije al principio que la lucha feminista argelina tuvo mucho auge durante los años 70 y 80, porque es durante estos años que estaban intentando ponerlo que sea ilegal. ¿Por qué no ha sido posible? Porque hay que saber que después de la liberación, pues a pesar del Estado y del régimen socialista que teníamos, de las ideas socialistas y a veces incluso llegaron a ser marxistas, se habían propuesto después de la liberación muchas veces un código de familia. Un código de familia que dentro pues lo que tiene es leyes de la Sharia. Leyes de la Sharia, entonces de la ley islámica, que ¿qué hacen? Pues ponen un poco orden dentro de la familia y solo se aplican sobre las mujeres, porque no era la Sharia en el sentido en el que te cortan la mano y te cortan los pies y te hagan la lapidación y todo eso para todo el mundo, sino que era dirigido a las mujeres. Entonces se han propuesto 4 códigos de familia antes, ¿vale? 4 proyectos, y las mujeres, he dicho que los años 70 y los años 80 ha tenido mucho auge el feminismo porque era el momento en el que habían ejercido y hecho un trabajo de resistencia para rechazar este código de familia, para decir, no, nosotras no lo aceptamos, hemos luchado igual que vosotros, merecemos derechos igual que vosotros. Narimen, por ejemplo, ¿qué cosas entran dentro del código de familia? ¿Cuáles son las normas que os querían imponer como mujeres? Entonces han visto que era muy difícil la aplicación de este código de familia, han sido muy astutos y al principio en el 79 han aplicado 2 leyes. La primera ley es la ley de la obediencia, que tienes que obedecer a tu marido, ¿vale? Al padre y al marido, ¿no? Sí, al padre y al marido, es la ley de la obediencia, y la segunda ley es la ley de la repudiación, que la mujer no tiene el derecho de divorciar, sino que solo tiene el derecho pues el hombre. ¿Y qué pasa aquí? Pues aquí pues se ponen a las mujeres dentro de una caja de la que no puede salir. De un lado, no puede divorciarse, salvo si el marido quiere,
o sea, estás condenada para toda la vida a estar casado con un hombre que no quieres, y de otra parte, si te vas a rebelar, pues tienes la ley de la obediencia, y tienes que obedecer, y si no obedeces, pues te juzgan. Entonces teníamos estas dos leyes. Claro, entendemos que no hay opción de no casarse. Claro, es que no casarse está mal visto. No, está mal visto y tienes Claro, que casarte. es En el- importante, ¿no? Porque, o sea, si tienes que obedecer a tu padre y tu padre te dice que te tienes que casar, ya está. Por eso, Claro, claro, la- o sea por coacción, o sea por propia elección, aunque la elección también es analizable, ¿no? Una cierta presión, es lo que les enseñan desde muy niña, le dicen que tu destino será matrimonio. Esto lo preparan toda la vida para esto, entonces esto se convierte un poco en un proyecto para la mujer que tiene que casarse, porque si no se casa, está perdida en la vida y no ha logrado el objetivo más grande, o sea, es una fracasada, ¿no? Y bueno, lo que hay dentro del Código de Familia, pues hay muchas cosas, hay muchas cosas. Hay la ley de la poligamia, que se legitima la poligamia y se pone legal, 4 mujeres por hombre, de que la mujer necesita un tutor legal para todo lo que quiere hacer. Hay la ley de la herencia, que la mujer hereda la mitad que su hermano hombre. Por ejemplo, que la mujer que no esté casada no tiene derecho de adoptar niños. La mujer, si se divorcia y luego se vuelve a casar, le quitan la custodia de los niños. que los hijos son de los padres, no son de las madres. Claro, claro, son de los padres, no, son del padre, no son de la madre. Incluso la custodia pues tiene sus cosas, porque la custodia la tiene la mujer, pero lo que pasa es que no tiene la tutela de su Es niño. cierto. O sea, tiene la custodia, tiene el hijo con ella en casa, Claro, vive tiene con que ella, cuidarle. pero en el momento de la decisión la tiene que tomar el padre. Y la mujer, en el caso en el que vuelve a casarse, no puede tener la custodia de sus hijos. La tutela, desde luego, no la tiene, pero la custodia la pierde. Entonces, el niño va a vivir automáticamente con el padre, ¿no? Y eso condena a las mujeres a no volver a hacer sus vidas porque tiene que sacrificar, tiene que quedarse con su hijo. También había leído por ahí que en el tema judicial el testimonio de una mujer en muchos casos no vale, o si vale, vale la mitad que un hombre. Exactamente, exactamente. Eso también dentro del Código de Familia. También. O sea, mitad de herencia, mitad de testimonio, mitad de todo. Mitad de custodia a la mitad. O sea, es una media ciudadana. Es una ciudadana de segundo grado. Esto es lo que nos convierte el Código de Familia y eso es lo que estaban luchando las mujeres durante los años 70 y 80. Durante los años 80 empezaron los movimientos del Islam político en todo el mundo. Bueno, precisamente en la zona de Arabia Saudita, en Egipto y en Afganistán, claro, ¿cómo se llama? En Irán. Entonces, cuando han surgido estos movimientos políticos de religión, etcétera, han sido apoyados por el capitalismo. Eso hay que decirlo. Porque yo me río hoy en día cuando una mujer me dice que yo llevo el velo para luchar contra los estándares de belleza capitalista, mientras que el propio Islam que había propagado el velo ha sido apoyado por el capitalismo. ¿Por qué apoyado por el capitalismo? Pues simplemente porque hay que saber que durante los años 60 y 70 había 2 bloques en el mundo. Había el bloque este y había el bloque oeste, ¿no? Sí. Y el bloque este, capitalismo, liberalismo y todo eso, el bloque este, que era más el marxismo, el socialismo y esas cosas, ¿no? Y el comunismo. Y bueno, y para luchar contra la expansión del comunismo y del marxismo en nuestras zonas, porque hay que saber que después de la liberación de Argelia hemos sido obligados de seguir el bloque este, que es el comunismo, el socialismo y todo eso, porque no podemos seguir el mismo bloque que sigue nuestro colonizador, Claro. Francia. Entonces hemos sido obligados a seguir el otro bloque. Y entonces, cuando han visto que el progresismo y tal está teniendo mucho auge y el comunismo y el marxismo empieza a tener lugar en Argelia, en países del norte de África y el Oriente Medio, han pensado en esta estrategia de apoyar a las religiones. ¿Por qué apoyar a las religiones? Pues simplemente porque el marxismo es ateo.
De hecho, cuando hemos hablado de Khomeini, Khomeini en el 79 ha venido en un avión de Air France, de Francia. En el 2 de febrero ha ido a Francia en un avión de Air France para islamizar la revolución iraní. Y pasa lo mismo con los hermanos musulmanes y con el salafismo y el wahabismo. Tenían mucho dinero y tenían mucha mediatización y muchas como estrategias y mucho apoyo internacional para expandirse. Entonces, estas mismas ideas de religión política empezó a entrar a Argelia, claramente, ¿no? Empezó a penetrar en Argelia, empezaron a construir mezquitas en todas partes. Hay que saber que después de la liberación de Argelia, Argelia era un país pobre, no teníamos dinero, pero sí que había dinero para construir mezquitas en todas las esquinas de todas las ciudades y de todos los barrios. Entonces, tenían dinero. ¿De dónde proviene el dinero? No proviene de Argelia. Es imposible, porque Argelia era un país pobre. Proviene pues de estos movimientos de religión política apoyados por el capitalismo. Y cuando empezó a tener mucho auge esta religión, etcétera, en el 84 desafortunadamente han logrado aplicar este código de familia. Hoy en día, cuando yo escucho a muchas mujeres de Argelia diciendo que el feminismo argelino ha fracasado, yo digo que no ha fracasado. Lo que pasó es que el enemigo era muy fuerte. Y ahí pues aumenta el fundamentalismo hasta que hemos llegado a los años 90. En los años 90 en Argelia hubo una guerra civil, si puedo decirlo así. Pues, ¿qué pasó? Que la gente ha salido a la calle como pasó en Irán. Salió contra un partido único, contra el Sheh. En Argelia salieron contra el FLN. Pues, ¿qué pasa en el 88? Pues pasó lo mismo que en Irán. Los islamistas se han acaparado del movimiento popular. Y luego en los años 90, pues hemos tenido 10 años de terrorismo en Argelia, desde el 90 hasta el 2000. ¿Vale? Y en esos años 90 hay que saber que las mujeres han sido asesinadas. La mayoría de nuestras referentes feministas, simplemente toda mujer que tenía una asociación feminista, toda mujer que tenía libros sobre el feminismo, toda mujer que era un poco progresista, toda mujer que enseñaba el francés, por ejemplo, han sido asesinadas. Todas. Toda mujer que no llevaba velo, toda mujer que rechazaba llevar velo, toda mujer que seguía estudiando y no dejó la escuela, se han asesinado. Todas ellas. Y tenemos muchos nombres. ¿Qué año naciste tú? En el 95, durante el terrorismo. Durante el terrorismo. De hecho, si os digo que nosotros, mi madre, a mi hermana y a mí, estaban sobre el techo de nuestra casa los terroristas y mi madre dijo, me van a abrir la puerta. Y si abren la puerta, nos tira a mí y a mi hermana dentro del pozo, porque dice que prefiere que no nos vea morir, que moramos dentro de un pozo, que nos degollan frente a ella. Porque no, incluso los niños también los asesinaban. Los progresistas han sido así objetivo, concreto, pero también a veces entraban a una casa y violan a las mujeres, matan a las mujeres de allí y las violan, luego la matan al padre, matan a los niños, así porque les da la gana, ¿sabes? Porque pueden, simplemente porque pueden. Todo en nombre de la religión, quiero decir. Claro, en nombre de la religión, pero entonces hay que saber que este código de familia es un código islamista. Es un código que se había puesto por los islamistas, por los terroristas en Argelia. Y hasta el día de hoy estamos con ello. ¿Cómo finaliza la época esta del terrorismo? Pues con una reconciliación nacional. Una reconciliación nacional, pero que no es una reconciliación, porque ni se contabilizan las víctimas, ni... Claro, nunca se ha acabado realmente. Nunca se ha acabado. Teníamos la esperanza de que ahora, después de esta revolución, podamos retomar de verdad la libertad de la palabra y poder hacer todo lo que no podíamos hacer, porque hablar sobre el terrorismo era censurado en la prensa, en el cine, era prohibido hablar del terrorismo, prohibido. O sea, correr un tupido velo, ¿no? Como aquí no ha pasado nada, no hay reparación. Exacto.
no hay víctimas, no hay victimarios, todo está bien, ¿no? Pues como se hizo en España también. O sea, exactamente, es súper parecida la historia realmente. ¿Sabes? Los militares dicen, yo me acaparo del poder en Argelia y el único poder que te doy tú, señor hombre, es el poder sobre tu familia, sobre tu mujer. ¿Sabes? Porque el código familia te da poder sobre tu familia, sobre tu mujer, ¿no? Entonces, esto les dan este poder y les dicen, vale, con el poder superior no te metas, pero con las mujeres aquí tienes, te las dejo. Me gustaría saber cómo es la vida de las mujeres en Argelia respecto a los datos de feminicidios, del acoso en las calles, de la violencia machista. Buah, violencia machista hay muchísima. Y feminicidios también, muchísimos, pero lo que pasa es que no escuchamos hablar de ellos. La situación de la mujer en Argelia es alerta, sistema alerta continuo, porque nunca estás segura de tu vida, nunca estás segura que sales a la calle y un acosador en la calle te puede matar, te puede asesinar. ¿Por qué no te apetece hablar con él? ¿Por qué rechazas hablar con él? ¿Por qué sigues el camino y no le haces caso? Te puede asesinar. Y luego los acosos, pues muchísimos. Y de hecho en el 2016 también, gracias a las feministas, se habían hecho unas leyes que por ejemplo, ¿cómo se dice? Juzgan y penalizan el acoso en la calle. Tenemos leyes ahora que podemos decir que son buenas, tenemos algunas cosas que hemos adquirido y que hemos logrado gracias a la lucha feminista, pero lo que pasa es que el problema principal está en la aplicación de estas leyes, en las dificultades que tenemos las mujeres para poder ir a hacer una denuncia. Porque desde que entras en una comisaría hasta que acabas, vas teniendo unos obstáculos que de un momento u otro das la vuelta y dices, vale, no más, me rindo. He ido a la comisaría en Argelia con una mujer que había sufrido un maltrato, o sea, decirlo tal cual, su marido la había pegado, pero de manera tremenda, la había pegado a casi matarla. Y me fui con ella a la comisaría para denunciar esto, para denunciar al hombre, y le dice a la mujer, le dice, ¿y qué? Tú no eres la primera ni la última mujer que su hombre ha pegado. Entonces tú cuando ves esto, mientras hay una ley que penaliza, pero la policía te dice esto en vez de aplicar la ley, hay muchos juicios morales, que el propio policía es machista y él mismo quizá pega a su mujer en casa y quizá maltrata psicológicamente y físicamente a su mujer. Y entiendo que no se contabilizan, ¿no? O sea, todos esos crímenes, esos feminicidios, violaciones, etcétera, entiendo que encontrar datos fiables será prácticamente imposible. Claro, claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, para el caso de los feminicidios en Argelia, tenemos unas estadísticas, ¿vale? Que es de la policía, ¿vale? Y imaginad, con toda esta situación, el año pasado nos han dado una cifra de 24 feminicidios en Argelia. Sí, es como que no, es imposible. Conociendo tu propia sociedad y conociendo la violencia que hay en ella, no es una violencia que así por sí, sino que ha sido causada también primero por una guerra de liberación y luego por 10 años de terrorismo. La sociedad argelina es una sociedad extremadamente violenta. Que primero, la policía en Argelia solo se encuentra en las grandes ciudades, no se encuentra en los pueblos. Lo que se encuentra en los pueblos es la gendarmería. Y la gendarmería no nos da estadísticas, ¿vale? Y también los feminicidios que se toman en cuenta son los feminicidios íntimos. O sea, que son feminicidios cometidos por el marido o el exmarido. O sea, solo esto. No toman en cuenta los crímenes de honor, no toman en cuenta los feminicidios no íntimos, o sea, provocados por alguien que se quiere casar contigo y lo rechazas, alguien que te acosa por la calle y lo rechazas, alguien que le apetece matarte por ahí y te mata. Y ahora mismo pues vamos a lanzar una página web, ¿vale? Que va a hablar sobre los casos de este año, del 2019, el 2020, 2019, años anteriores también, sobre los feminicidios que encontramos en la prensa. Para intentar analizar este tipo de feminicidios que tenemos en Argelia y también para intentar tener un número, por lo menos, y una información sobre las víctimas. Pero me gustaría que nos contaras en qué consisten
en Argelia, bueno, en general, ¿no? Pero en concreto en Argelia, ¿a qué te refieres con crímenes de honor? Pues los crímenes de honor son simplemente cuando no eres conforme a las reglas del patriarcado que nos concierne, que es islámico. Entonces es cuando cometes una transgresión que sea moral o sexual, se piensa, o sea, el padre o el hermano o el primo, la familia, los varones de la familia en general, piensan que tienen el derecho de quitarte la vida para salvar el honor de la familia. Porque una mujer que comete, que tiene relaciones sexuales, por ejemplo, antes del matrimonio, eso es una gran vergüenza. Eso es algo que no se admite. Eso se trata de todo el honor de la familia, porque hay que saber que en nuestro contexto el honor de la familia es lo que está entre las piernas de una mujer, simplemente, ¿sabes? El honor del padre, el honor del hermano, el honor de todos está en la mujer y del esposo también, porque hay crímenes de honor cometidos por el esposo, por el propio marido. ¿Y qué ocurre con la vestimenta? ¿Qué ocurre con el código de vestimenta de las mujeres en Argelia? Pues tienes que tapar partes. Tienes que tapar partes. O sea, en Argelia no es como el Sáhara Occidental, por ejemplo, donde es prohibido socialmente no llevar melfa, por ejemplo. ¿Sabéis lo que es melfa, no? Sí, no nos pues nada. Vale. Pues, por ejemplo, ahí sí que es obligatorio llevarlo. En Argelia, por ejemplo, no es tan obligatorio llevar velo. O sea, hay muchas chicas que no llevan velo, pero eso depende también de la propia familia, que hay familias que son un poquito más extremistas en este sentido y obligan a sus hijas a llevar el velo. Y entonces lo tienen que llevar. Y de otra parte también hay la presión social, que te dicen que eres desnuda. O sea, por no llevar velo te llaman la desnuda, ¿sabes? Y entonces hay la presión esta social que todo el tiempo te están diciendo que tienes que llevarlo, que al final muchas mujeres terminan llevándolo. Pero a pesar de esto, incluso cuando no lleva una mujer el velo, tiene que tener unas ciertas normas de vestimenta. Por ejemplo, llevar mangas largas, llevar ropa un poco larga, aunque llevas, por ejemplo, unos pantalones, unos jeans, tienes que llevar algo largo, ¿no? Para tapar un poco el culo y todo eso, ¿no? Y las formas, no tiene que aparecer muchas las formas de las mujeres. ¿Qué te ocurre si no lo cumples? Pues acoso continuo. O sea que acoso continuo y la sociedad entiende que seas acosada, ¿no? Como está legitimado porque Legitima, claro, porque tú estás provocando. Tápate para que no te acosen. Tápate para que no te violen. Tápate para que no te digan desnuda por la calle. Por ejemplo, si tú vas a denunciar una violación, por decir, sí, o acoso sexual, etcétera, y no llevas, en el caso del velo, ¿no? Y no llevas velo, es más probable que te tomen menos en serio que si llevas un velo, ¿no? Que si llevas el velo. Claro, lo primero que te preguntan, como aquí, ¿no? Te preguntan qué llevabas. ¿A qué hora estabas ahí? ¿Estabas sola? Estas cosas, ¿no? Que siempre intentan justificar la violación. ¿Por qué te ha violado? ¿Por qué? La pregunta de por qué te ha matado, por qué te ha violado, qué has hecho para que te viole, qué ha hecho esa mujer para que la haya matado. ¿Es un loco así la viola porque le apetece? ¿Es un loco porque la mata porque le apetece? Todas esas preguntas. Es internacional esto, no es algo típico de Argelia, es algo que está en toda la tierra, es siempre culpabilizar a la mujer por los actos de los hombres, que los hombres nunca son culpables, que no pueden tener control sobre sus deseos, ¿no? Según todo lo que nos estabas contando tú, yo estaba pensando, ¿cómo hay personas que tienen la osadía y la falta de respeto, ¿no? De hablar de un feminismo islámico cuando vosotras estáis sufriendo lo que eso significa realmente, ¿no? Esa opresión, y que aquí se haya romantizado, se haya politizado y que incluso la izquierda haya comprado ese discurso. Queríamos saber cómo lo llevas tú y cuál es tu lucha también aquí en España contra eso, porque yo sé que vosotras estáis visibilizando lo que pasa en Argelia, visibilizando vuestra lucha allí, pero también hay una lucha aquí que es contra estas ideas que yo creo que
que no hacen otra cosa que perjudicaros y que perjudicarnos a todas. Porque también creo que se establece una diferencia entre vosotras y nosotras, como si el feminismo de allí no fuera el mismo de aquí y el mismo de hace 300 años, ¿no? Como si el feminismo pudiera ser muchas cosas, entre otras, incluso islámico. Ya, sí, totalmente. Totalmente. Y creo que habéis visto, después de lo que hemos comentado, que el feminismo argelino es el feminismo universal que existía antes y que sigue existiendo ahora. Niveles distintos, pero las reivindicaciones son las reivindicaciones, son las feministas, son los derechos de las mujeres, la liberación de la mujer, la lucha contra el patriarcado islámico, contra el patriarcado de nuestro contexto, contra el patriarcado universal en general. El feminismo islámico es algo muy curioso porque de un lado aquí en España desafortunadamente es lo único que se escucha, es el único discurso que se conoce aquí, se asocia directamente con nuestra lucha, mientras que no es el caso. Y desafortunadamente lo que pasa es que lleva la palabra islámica al lado. Y cuando decimos islámica, pues las jóvenes de hoy en día que provienen de nuestro contexto, que sus familias les enseñaron a ser musulmanas, va a escuchar islámica y te dice, oye, eso es mi feminismo, eso es lo que me representa. Entonces, las jóvenes directamente van a ello, ¿no? Y eso es muy peligroso, muy peligroso. Y bueno, la pregunta es, ¿qué es el feminismo islámico? ¿Qué es el feminismo islámico? Porque, no sé, si te puedo preguntar a ti, ¿qué es lo que entiendes con el feminismo islámico? Yo no lo entiendo, o sea, quiero decir, yo las he escuchado, las hemos leído, además hay una cosa como de culpabilización, como te decía, ¿no? De no entender ese discurso y por lo tanto ser una racista, opresora, etcétera, y eso te hace revisarte a ti misma y te hace revisar tus planteamientos y creo que eso está muy bien. Pero al final lo que pasa es que tienes que ir en contra, o sea, para sumarte a lo que ellas llaman feminismo islámico, tienes que renunciar a tu inteligencia casi, a tu intelecto, a tu intuición como feminista, a tu formación como feminista, a todo, ¿no? Para poder asimilar eso que ellas llaman feminismo, ¿no? Que al final no deja de ser para nosotras patriarcado, maquillado, puesto en boca de las mujeres una estrategia que de sobra conocemos, que utiliza el patriarcado, ha utilizado siempre, utilizar a las mujeres como altavoz, ¿no? Para poder seguir oprimiéndonos, como diciendo, bueno, mirad, ¿no? Ellas qué contentas están. Pero no te sabría decir, porque realmente yo no lo puedo entender y sé que hay mucha gente que no lo entiende, pero por miedo a que la tachen de xenófoba, de racista, etcétera, no es crítica con ese discurso. Y yo añadiría lo que dice Teresa, que además precisamente intentando leer e intentando ver, separar un poco la paja del trigo, pues intentas ver cuál es la agenda feminista que hay detrás. Y no la hay. Más allá de la crítica constante de que existe, en teoría, un feminismo hegemónico que las invisibiliza. Exacto. El problema aquí es que no es que te invisibilice, es que si tu discurso no es feminista y no está intentando liberarnos a las mujeres como colectivo, no tienes cabida en él. Totalmente. Eso de la agenda lo estuvimos hablando ayer, Nazara y yo, y estuvimos debatiendo si hay agenda o si no hay agenda. Y le dije lo mismo que estabas diciendo tú, que no hay agenda, simplemente tienen mediatización. Tienen los medios de comunicación, hablan, o sea, las invitan a los platos de tele, etcétera, y tienen voz, ¿no? Están ahí presentes. Pero vamos a ver, es que el feminismo islámico, como os dije, es algo muy curioso, ¿vale? Cuando yo pregunto qué es el feminismo islámico, me dicen muchas cosas, me dicen varias cosas al mismo tiempo. De un lado me dicen que es la reinterpretación del Corán para intentar tener más derechos, intentar sacar derechos del Corán, ¿no? Y de otro lado, pues lo que vemos aquí es la lucha contra lo que llaman ellos lucha contra el racismo, aunque tendremos que volver a definir qué es la lucha contra el racismo. ¿Acaso la lucha contra el racismo es admitir mi patriarcado? ¿Acaso la lucha contra el racismo es seguir en mi sufrimiento y someterme y callarme todo lo que sufro yo en mi piel como mujer para que no alimente racismo, para no alimentar racismo? Si esto es la lucha contra el racismo, yo me niego.
yo me niego, porque simplemente no acepto que se legitime y callar lo que me oprime a mí para no alimentar el racismo. Eso es muy... Si luchamos contra el racismo, nosotras también luchamos contra el racismo. Yo sufro racismo igual que ellas, vamos. Yo digo, la lucha antirracista tiene que ser feminista. Porque tienes que ser feminista para hablar de la lucha antirracista y llevarla desde esta visión, desde esta idea de igualdad, etc. Entonces, todo lo que luchar contra el racismo es también luchar contra todo lo que nos oprime dentro de nuestra propia sociedad. El problema del feminismo islámico es que hace una lucha externa, pero no hace una lucha interna. No hace una autocrítica. Lo que nosotros llevamos a cabo en Argelia es la lucha, es la autocrítica. Mirar a nuestra propia sociedad y decir qué es lo que falla dentro de nuestra propia sociedad, dentro de nuestra propia familia, dentro de casa. ¿Qué es lo que falla? ¿Qué es lo que me oprime a mí? Y ahí pues llevar una lucha feminista. Pero las feministas islámicas, las que conocemos aquí en España, simplemente yo he visto que hacen más un trabajo externo de culpabilizar a Occidente, de culpabilizar bueno, hablan en nombre de la colonización y todo eso, pero para mí, si hablamos de feminismo, si podemos, es que si ponemos el feminismo islámico dentro de una lucha decolonial, ¿vale? Tenemos que preguntar primero si el Islam es colonialista o no. Un poquito. Un poquito no. Como el cristianismo. Es muy colonialista. El Islam ha ido hasta la India. Desde la India ha llegado hasta España, hasta aquí. O sea, y también aquí. Y con las ideas, exactamente. Porque si yo tengo que hacer una lucha decolonial en mi país, la haría contra las ideas islamistas y contra las ideas musulmanas y contra las ideas de la arabidad, que yo, si me considero como una mujer tamazigh autóctona del norte de África, si hago una lucha decolonial no la hago contra solo Occidente, sino que debería hacerla también contra el Islam, en principio. Si hacemos una lucha decolonial de verdad, porque si me quiero decolonizar, me decolonizo por todo o no me decolonizo, una de las dos, ¿no? Como dice Wassila Tamzali, que es una escritora muy buena, muy buena. Wassila Tamzali dice: no sabemos si el feminismo islámico lo que quiere hacer es liberar a las mujeres o lo que quiere hacer es demostrar que el Islam ha liberado a las mujeres. Yo creo que es la segunda. Es que quieren demostrar que el Islam ha liberado a las mujeres, mientras que no es el caso. El Islam estaba en una época, surgió en una época 1500 años atrás, y en 1500 años atrás feminismo no había. ¿Vale? O sea, el feminismo como tal no había. Entonces, decir que el Islam es feminista, estamos diciendo que el feminismo no surgió con la Ilustración, surgió con el Islam. Cuidado, gente, ¿vale? Yo es que no las he escuchado de verdad hablar de nada, ni del código de familia, ni de la lucha anti-hijab. No hemos oído nada de esto. Todo lo contrario, que se haya convertido un movimiento que es un movimiento de liberación de todas las mujeres, de la colectividad de las mujeres, en una suerte de movimiento identitario, ¿no? Y ni siquiera identitario, ni siquiera, porque el Islam no es una identidad. Eso es muy peligroso de decir que el Islam es una identidad. Eso es otra cosa muy peligrosa, porque cuando hablamos del Islam identitario estamos hablando de una idea islamista y confunden lo que crees con lo que eres. Entonces, yo no soy no tengo por qué ser musulmana. Una argelina no tiene por qué identificarse como musulmana. Y eso de los musulmanes empezó en los años 70, con los movimientos políticos religiosos que habían surgido, que esto estaba diciendo. Y estos es lo que han empezado con la idea de la identidad musulmana. Y la identidad musulmana lo que nos fabrica es lo que se conoce hoy en día como la islamofobia. Y eso es muy peligroso. Porque cuando estamos hablando de islamofobia, estamos hablando de una idea de la nación musulmana, que es la identidad musulmana, que yo lo que sufro es la islamofobia. No son unas reivindicaciones identitarias, son unas reivindicaciones religiosas. Y yo siempre lo he dicho. ¿Qué es el feminismo? El feminismo son reivindicaciones políticas y sociales. Y hablar de feminismo islámico, estamos automáticamente politizando la religión. Y hay que saber que cuando surgió el feminismo islámico, los primeros que lo habían apoyado han sido islamistas. ¿Por qué los apoyan?
¿Porque los islamistas les interesan nuestros derechos de mujeres? Pues no, simplemente porque el feminismo islámico contribuye a la politización de la religión, por eso lo apoyan. Y entre ellos cito Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, que está en Francia y es el primero quien ha dedicado un capítulo entero en su libro, en muchas de las feministas islámicas que están en Francia, es su referente. Tariq Ramadan es su referente. ¿Quién es Tariq Ramadan? Es el nieto de Hassan el-Banna. Hassan el-Banna, ¿quién es? El fundador de los hermanos musulmanes. Entonces hay que tener mucho cuidado donde estamos cayendo. Mucho cuidado con estas corrientes de politización de la religión. ¿Utilizando qué? Utilizando los derechos de las mujeres. Y como dice Najat al-Hashmi, hacer feminismo no es estar frente a una estantería y elegir cualquier cosa. No. Hay que saber lo que es el feminismo. Y como dice Celia Amorós, el feminismo sale de la razón, no sale de los libros religiosos. Y la religión no tiene por qué limitarlo. O sea, hay que saber en este mundo que los islamistas no son solo hombres, que también hay mujeres islamistas. Y no porque es una mujer tengo que apoyar en nombre de la sororidad tu islamismo. ¿Qué es la sororidad? ¿Acaso la sororidad es apoyar ideas machistas? Y si hablamos de... Sí, pues no es así, no es porque una mujer lo dice y ya está, no, tiene unas bases, hay una lógica a seguir, hay unas reivindicaciones, tenemos que ver la historia. Si hablamos, por ejemplo, del velo, tenemos que ver este velo de dónde proviene, por qué existe este velo, qué es este velo, porque si voy a hablar de Argelia, por ejemplo, en Argelia el año pasado hubo una campaña muy grande que se llama Prisioneras del Velo. Eso no sale, que aquí solo sale lo del feminismo islámico. ¿Dónde parto yo? ¿Dónde parto mi discurso? ¿El discurso mío sale de los derechos universales o sale del Islam? Cuando sale de los derechos universales e intenta afectar el Islam, para mí esto se llama ilustración. Y lo contrario, cuando sale del Islam y intenta afectar a los derechos universales, esto se llama islamismo. Porque yo no voy a poder hacer que toda la sociedad sea atea. Estoy consciente de ello. Tenemos que pasar primero un proceso de ilustración para poder pasar a otra cosa. Yo estoy en contra de la idea de todo lo que es santo, algo santo. Yo estoy en contra de ello. Todo lo que es sagrado, la idea de lo sagrado, es muy peligrosa esa idea de lo sagrado. Nada es sagrado en este mundo, todo es criticable. El Islam también es criticable y tiene que aprender a admitir la crítica. Entonces, cuando hay existen unas mujeres en el mundo que intentan hacer un trabajo de ilustración dentro del Islam, esto para mí no son feministas islámicas. Lo que son actrices religiosas, trabajan el Islam, pero no son automáticamente feministas. Un feminismo islámico como tal no existe y no tiene por qué existir porque el feminismo no es religioso. Y no tiene por qué serlo. La religión es la religión y el feminismo es el feminismo. Que todas las religiones al final son patriarcales, ¿no? Y es como si en España habláramos de un feminismo católico, cuando las mujeres... De hecho, hablamos de él. La Iglesia Católica hemos estado oprimidas, ¿no? Lo siguiente, y seguimos estando. Bueno, siguen, porque yo no formo parte, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en España estamos viviendo cómo se ha intentado... hablar de que existen muchos tipos de feminismo. Sí. De hecho, el feminismo islámico se encuadra dentro de lo que nos dirían que son los tipos de feminismo. Incluso se nos ha hecho creer que existe un feminismo liberal, cuando sabemos que es incompatible con la idea de feminismo, es imposible, igual que el feminismo islámico, cristiano, lo que sea, igual que como incluso tenemos a Vox intentando decir que ellas son también feministas, que coser empodera y que casarse empodera y que la religión cristiana pues es súper empoderante para la mujer con este discurso, ¿no? Entonces, que no estamos tan lejos. Es que a mí lo que me gusta mucho es darme cuenta que cuanto más nos quieren separadas, cuantos más etiquetas nos quieren poner, realmente la lucha de las mujeres en todo el mundo es una y perfectamente entendible y extrapolable. Por supuesto que hay que atender a las complejidades de cada contexto. Claro. Y por eso claro, tenéis que ser vosotras, las mujeres de cada contexto, las que llevéis a cabo vuestra liberación. Claro, pero el problema en esto está en el objetivo.
Ahí está el problema, en el objetivo. ¿Tenemos objetivos en común o no? Porque yo con vosotras tenemos unos objetivos en común, estamos a niveles distintos, eso sí, estamos a niveles distintos. Nosotros tenemos aún un camino muy largo para hacer para llegar a lo que habéis llegado aquí en España. Pero el objetivo es uno, lo ideal nuestro, la idea que queremos llegar a ella, la realidad que queremos inventar es la misma. Es una realidad donde no hay discriminación entre hombres y mujeres, es una realidad donde la mujer no tiene que tiene el mismo valor que el hombre, que los valores de juicio no sean las normas rancias del patriarcado y de la religión, etcétera. Entonces, estas son nuestras ideales, son ideales comunes, el derecho al aborto, el derecho a la herencia igual para nosotros, ¿no? Y todas esas cosas. Poder ser testigo normal y corriente, como los hombres. Que nuestra palabra valga igual que la de un hombre. Que valga, exactamente, que cuando salgo ya a la calle no tiene por qué acosarme y que salga con toda la normalidad del mundo a la hora que quiera y camina como a mí me da la gana mientras estoy respetando a los demás. Estos son nuestros ideales, ¿no? Y no tener que llevar velo para que no me acosen, no tener que llevar velo porque considero que mi cuerpo es algo que puede provocar el demonio de los hombres y cosas así, ¿no? Entonces, porque por lo mucho que pueden decir que es una libertad personal, es lo que significa. Claro. Porque es que hay que hacer esa prueba. Las mujeres, entre ellas, no llevan velo. Entra un hombre y tienen que llevar velo. Ahí está. Entonces, es patriarcado. Esto es patriarcado. ¿Por qué tengo que llevar velo frente a un hombre? Este discurso, sin embargo, está siendo utilizado, vuestro discurso, está siendo utilizado por la ultraderecha. A mí me gustaría que esto lo remarcáramos, ¿no? Porque tampoco se trata de eso. Es decir, que ahora la ultraderecha, como no, coja nuestra lucha, nuestra lucha, para crear más odio, crear xenofobia, crear todo esto, ¿no? Sí, totalmente. Están intentando utilizar nuestro discurso, pero nosotras siempre lo denunciamos y lo negamos y siempre publicamos contra ello, que nuestras ideas más de izquierda no pueden ser. Ellos tienen otros objetivos diferentes, unos objetivos fascistas, unos objetivos de negar al otro, contra la migración, contra todas esas cosas, de xenofobia y todo eso. Y lo rechazamos, nos negamos a esto. Pues y sí. Este es el problema en el que ha caído la izquierda también aquí, porque no quiere tener el mismo discurso que la derecha, entonces va con otro discurso que admite incluso el multiculturalismo, en el mal sentido, eso de admitir cualquier cosa, admitir incluso los islamistas. Yo el otro día vi en un canal donde nos habían invitado, pero no hemos ido, invitaron a unas feministas islámicas y creo que lo habéis visto, estaba Lidia Falcón, así se llama, sí. Y había un hombre que al final del programa, no sé si lo habéis visto, esto es muy importante decirlo, había un hombre que llevaba barba, ¿vale? Tenía el bigote afeitado, era un imán. Y al final del programa dijeron, ¿cuál pensáis que puede sufrir más racismo aquí? Y todos, y más discriminación, todos han señalado al hombre. No han señalado a las mujeres, que esto es más grave incluso. Si no conoces las diferentes corrientes del Islam, no puedes entenderlo. Que este hombre tenía el bigote afeitado, tenía la barba puesta, ¿vale? Y llevaba un camis blanco. Pues esto quiere decir que se está identificando con una corriente del Islam bien definida, ¿vale? Porque que es el wahabismo. Y esa corriente del Islam, por lo que entiendo, son fundamentalistas. Claro, fundamentalistas, desde luego. Desde luego. Y eso todo el mundo no lo ve, porque no conocen. O sea que no se sabe eso. No se sabe, entonces todo el mundo señalando que él es la víctima, pero es lo mismo que llevar una camisa nazi y decir que esta es la víctima, por favor. Pero te estás poniendo dentro de una idea bien concreta, te estás definiendo dentro de ¿cómo puedo decir que eres discriminado si tus ideas discriminan a la gente? Me parece que queda mucho trabajo por hacer y en la medida de lo posible nosotras, desde el pequeño espacio que tenemos, sí que queremos daros voz porque creemos que tenéis que tenerla.
y que es una injusticia histórica que no conozcamos a nuestros vecinos de al lado y que no conozcamos la lucha de nuestras hermanas. Entonces te queremos agradecer muchísimo. Pues gracias a vosotras por darnos voz, por apoyarnos, por estar con nosotras, porque muy poco apoyo tenemos, vaya, y muy pocos espacios podemos expresarnos libremente en ellos. Así que gracias a vosotras, chicas, por todo lo que lleváis a cabo, por todo lo que hacéis. Ha sido todo un gusto estar con vosotras, de verdad.